30 de junio, martes, continuamos con la última parte de la venida del Libertador. Esta venida era la del gran Mesías, Jesucristo, el liberador del pecado. Entonces, hemos llevado una ilación desde poco después de el punto clímax para la nación judía, después de la época de Salomón, cuando vino la apostasía, la ruina, los sitios, el exilio, los 70 años, el regreso, la reconstrucción de toda la teocracia judía, y ahora se preparaba la venida del Mesías Jesucristo. En tiempo en que iban a producirse la primera venida, el primer advenimiento y algunos de los principales acontecimientos, eventos grandes relacionados con la vida y la obra del Salvador, fue comunicado a Daniel, el profeta, por medio de el ángel Gabriel. Le dijo lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con el pecado, para acabar con la prevaricación, para acabar con el reino de Satanás que tenía por 4000 años en la oscuridad de los ritos, en la oscuridad del sacerdocio y esa sombra del Cordero literal, que era un símbolo y apuntaba al verdadero Cordero que habría de venir. Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces, para que termine, para que quite la prevaricación y concluir el pecado, esto es posible, fue posible en el tiempo de Jesucristo, con su muerte y sacrificio en la cruz, para todas las personas que depositan su fe en Jesucristo, para concluir el pecado, para concluir el dominio y potestad de Satanás sobre la vida de los individuos. También decía la profecía de Daniel capítulo 9, y para expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión. Todas estas frases que estoy mencionando las puedo ampliar una por una. Esta visión que se sellaría sucedió más adelante, 3 años y medio después del año 31, cuando Jesucristo dio su vida en la cruz. Pero más adelante puedo ampliar. Sí, gracias, hermana Dulce Salmista. Lo que ocurre es que se preparaba la venida para Jesucristo, el libertador del pecado. Entonces, ahora mismo, Jesucristo está en carne y hueso, representándonos a la raza humana en el lugar del Santísimo del santuario celestial, en el lugar santísimo, en el compartimiento del santuario celestial. Entonces, sigamos con esta ilación profética de Daniel 9. Esa visión que se sellaría sería la última y el último profeta que se le dio a la nación de Israel. Y se ungiría al Santo de los Santos. Cuando Jesucristo, en ocasión de su bautismo, año 27, fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, querida amiga Dulce, Jesucristo va a regresar muy pronto por segunda vez, pero esta vez va a venir en gloria y poder. Va a venir a recompensar a cada uno que haya depositado su fe en Jesucristo. Él va a venir ya con la recompensa. Todo aquel, de acuerdo a la palabra de Dios, que no le acepte, que no le considere, que le rechace, su gracia se cerrará. Entonces van a querer que los montes, las rocas, caigan sobre ellos. Muy bien, sigamos con la interpretación de Daniel 9.
Entonces se iba a ungir al Santo de Santos en ocasión de su bautismo, año 27 de nuestra era. Jesucristo empezó su ministerio. Él fue lleno del Espíritu Santo y él fue y empezó esa obra que desataría y pusiera en peligro el reino de Satanás. Ahora, el profeta Isaías había profetizado, lo he pasado estos últimos 4 días, hermana Dulce, de que este Mesías Jesucristo vendría y no tendría aspecto para que lo deseáramos. Vendría y sería como raíz de rama seca. Ahora, en Daniel 9:24, en la profecía, con más detalles lo puedo ampliar en el futuro, cuando ustedes me lo pidan, un día representa un año. En esta profecía de Daniel 9, un ejemplo de varios, Números 14:34, nos dice que un evento en el futuro profético era José Donato Mayorga, gracias, bendición igual a ti. Un día en profecía es un año, Números 14:34. También el profeta Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, enseña este principio profético. Un día es un año. Hermana Dulce, sin apariencia de todos los sentidos, sin apariencia para que le deseáramos. Esto lo profetizó Isaías 840 años antes de la encarnación de Cristo. Las 70 semanas o 490 años proféticos que ya tuvieron su cumplimiento, pero tuvieron su punto de partida en esta última semana que yo expliqué el decreto de Artajerjes en Esdras 7, que empezó en el año 457 antes de Cristo. Entonces representan, dice Daniel, 490 años. Las 70 semanas, 70 por 7, representan 70 semanas multiplicadas por 7 días de la semana. No son 490 días del calendario, son 490 años proféticos en esta profecía de Daniel 9. El punto de partida de este plazo de Daniel 9, de exacto, hermana Dulce, no tendría Jesucristo ninguna apariencia de ningún tipo externo para que le deseáramos, dijo el profeta Isaías. Lo repasé en esta semana. Si gusta, puede entrar aquí al canal para repasarlo. Entonces, ese punto de partida era el plazo. Sepa pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, Daniel 9:25, es decir, las 70 semanas tendrían 3 segmentos, pero todas dentro de esas 70 semanas. El primer segmento iban a ser 7 años proféticos para la nación judía, para restaurar toda la teocracia, lo cual vimos hace 2 semanas. Las siguientes 62 semanas iban a llegar hasta el ungimiento de Jesucristo, año 27 en su bautismo. Y la última semana profética sería la semana 70, la cual empezó en el bautismo de Jesucristo y concluyó 3 años y medio después de la crucifixión de Jesucristo, que fue en el año 34. Pero todo esto lo puedo yo ampliar más adelante con más detalles. Ahora, se llegaba este gran cumplimiento del tiempo profético de las 70 semanas para que el Mesías, Jesucristo, fuera bautizado y empezara su ministerio. Entonces, desde la salida del decreto, que fue el completo que analizamos, que dio Artajerjes Longimano, año 457 antes de Cristo, es decir, la segunda segmento, porción de las 69 semanas o 483 años proféticos, la orden de reedificar a Jerusalén, según la completó el decreto de Artajerjes Longimano. Él
da el decreto que detona, da el punto de partida para estas 70 semanas. Ese año fue el 457 antes de Cristo. Entonces, usted encuentra este decreto en Esdras capítulo 6, versículo 14, en Esdras capítulo 7, versículo 1 y 9, y en realidad todo el capítulo de Esdras 7. Entró en vigencia en el otoño del año 457 antes de Cristo. Desde esa fecha, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de nuestra era. Año 27 cuando Jesucristo es bautizado, es decir, cuando es ungido, como la profecía de Daniel 9 había predicho. Entonces, entró en vigencia año 457, llegamos al principio de la semana 70 de Daniel 9, en el bautismo de Jesucristo, cuando es ungido con el Espíritu Santo. Entró en vigencia en el año 27, empieza a partir la última semana profética. Todo esto que yo estoy dando es un resumen. Yo lo puedo ampliar con más detalles. Entonces, de acuerdo con la profecía, ese plazo debía llegar hasta el Mesías o hasta el ungido, que es Jesucristo, en el año entonces 27 de nuestra era. Jesús recibió en ocasión de su bautismo el ungimiento del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio. Recordamos, Jesucristo es bautizado y él entonces es llevado al desierto para ser tentado 40 días literales. Él pasa la prueba contra Satanás, él regresa de inmediato, se sienta en la sinagoga en un día de reposo del séptimo día. Entonces él toma el rollo del profeta Isaías y él lee todo lo que yo repasé ayer con ustedes en el en vivo acerca de este tema y antier y el día anterior. Entonces él habla y lee el libro de Isaías, quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Como cordero fue llevado al matadero. Pero antes de eso, Él les dice, el Señor me ha ungido con su espíritu para liberar, me ha enviado a quitar las cadenas de opresión, a hacer que vea el ciego, a liberar al oprimido. Él cierra, Jesucristo, el rollo de Isaías y Él mismo en ese instante dice, hoy en este día, esto se ha cumplido. Entonces, él va, sale y empieza su ministerio. En ocasión de su bautismo, el ungimiento entonces del Espíritu Santo sobre Jesucristo, poco después comenzó su ministerio. Se proclamó entonces el mensaje, el tiempo es cumplido. Marcos 1:15. Ese tiempo del que habla la Biblia es el tiempo de las 70 semanas proféticas de Daniel 9. Había dicho el ángel en otra semana, es decir, 7 años, y esa última porción de las 70 semanas, la última semana de Daniel 9, no está en el futuro, no está en Israel, ni Israel es el reloj profético de Dios. Esa última semana de la profecía de Daniel 9 ya se cumplió en el ministerio de Jesucristo del año 27 de nuestra era, con su ungimiento por medio del Espíritu Santo al año 34. 7 años exactamente. Esa fue la última porción de las 70 semanas, cuando en el año 34 el Sanedrín judío totalmente rechaza el evangelio de Jesucristo y entonces la gracia se cierra a la teocracia, no al individuo judío, pero a la teocracia judía y se abre al mundo gentil y también a todo aquel judío que aceptara a Jesucristo como el Mesías, que se bautizara confesando que Jesucristo era el Mesías. Había dicho el ángel en otra semana, es decir, 7 años, la última semana. 7 años es una semana profética. Confirmará el pacto a muchos. ¿Quién confirmó el pacto? Jesucristo. ¿Cuándo y dónde? En el aposento alto, Él le dijo a sus apóstoles,
este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por muchos. Este es mi sangre del nuevo pacto. Durante 7 años después que el Salvador iniciara su ministerio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos por Cristo mismo durante 3 años y medio, del 27 al 31, y después por los apóstoles, del 31 y medio al 34. A la mitad de la semana, en el año 31, la mitad de la semana profética, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27, es decir, a las 3 de la tarde, en el día de doble solemnidad, en el doble día de reposo pascual y día de reposo del séptimo día, de gran solemnidad, a las 3 de la tarde, cuando el corderito pascual era inmolado en el lugar del templo judío, el velo se rasgó en dos. Jesucristo a las 3 de la tarde decía: expirado es, consumado es, el verdadero Cordero de Dios estaba siendo inmolado. La sombra de los sacerdocios levitas rituales llegaba a su fin, pues Jesucristo era el cuerpo. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, Juan 1:29, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios mosaicos, rituales, sacerdotales, levitas, judíos. Había llegado el momento en que debían cesar los sacrificios y la oblación terrenal, amigo y hermano. Cualquier judaísmo sin Cristo no tiene valor. Cualquier tercer templo que restauren, cualquier sacerdocio levita que restauren, cualquier sacrificio de un cordero literal, no tiene valor a los ojos de nuestro Dios, pues Jesucristo es ahora nuestro sumo sacerdote, es nuestro cordero del sacrificio. Todo lo que sucedió desde el tiempo de Abraham hasta la encarnación de Cristo era una sombra que quedó apagada y extinguida. Colosenses 2:14 al 17, que Jesucristo clavó en la cruz. Entonces, aquella semana o 7 años terminó en ese año 34, 3 años y medio después de la muerte de Jesucristo. Entonces, el apedreamiento de Esteban, con ese evento, los judíos del Sanedrín sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio. Entonces los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes anunciando la palabra de Jesucristo, el Mesías prometido. Hechos 8:4, de Jesucristo crucificado como el Cordero de Dios, de Jesucristo resucitado para vida eterna. Y poco después se convirtió Saulo, que es el mismo Pablo, y lo especifica el libro de Hechos, el perseguidor, para llegar a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Las muchas profecías concernientes a la venida de Salvador en carne, al primer advenimiento, inducían a los hebreos a vivir en una actitud de constante expectación. Muchos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos creyeron y confesaron que ellos eran extranjeros y advenedizos en la tierra desde los días de Enoc, incluyendo a Moisés y Abraham. Ellos vieron el día de Jesucristo y se gozaron, pues Jesucristo existió por la eternidad, antes que Moisés y antes que Abraham. Las promesas repetidas por intermedio de los patriarcas y los profetas habían mantenido viva la esperanza de la aparición del Mesías Jesucristo. Al principio, Dios no había revelado la fecha exacta del primer advenimiento de Jesucristo, y aun cuando la profecía de Daniel la daba a conocer, no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrieron los siglos, uno tras otro. Finalmente callaron las voces de los profetas. La mano del opresor Roma imperial pesaba sobre Israel. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se empañó.
La esperanza dejó de iluminar su futuro. Muchos judíos no comprendían las palabras de los profetas y aún aquellos cuya fe se había conservado vigoroso estaban a punto de exclamar: se ven lejos, se han prolongado los días, fracasa toda visión. Ezequiel 12:22. Pero en el concilio celestial había sido determinada la hora en que Jesucristo habría de venir. Y llegado el cumplimiento del tiempo, este tiempo es las 70 semanas proféticas. Entonces sigo leyendo el comentario de Leonel Palacios. Bueno, tu comentario, hermano Leonel, no va de acuerdo ahorita a este tema de las 70 semanas de Daniel 9, pero con gusto te atiendo en un momento. Entonces, llegado el cumplimiento de las 70 semanas proféticas, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley mosaica, la ley ritual ceremonial levita, la que te condenaba si no vivías dentro de los límites de esas leyes que eran una sombra, al fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Entonces, la humanidad debía recibir lecciones en su lenguaje. El mensajero del pecado, que era Satanás, el que instigaba a pecar, el que instigó a ver la sombra del Cordero terrenal y el santuario como algo monótono, ahora vendría a sufrir el fin de su reino con la venida de Jesucristo, ese mensajero que encarnaba los 10 mandamientos, el mensajero del pacto, debía hablar, su voz debía oírse en su propio templo. El que es autor de la verdad debía separarla del tamo de las expresiones humanas que la habían anulado. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente por Cristo, la imagen y la gloria del único Dios verdadero. Las lecciones del Antiguo Testamento debían presentarse a los hombres en toda su plenitud. Cuando entonces finalmente apareció el Salvador, hecho semejante a los hombres, Filipenses capítulo 2, versículo 7, e inició su ministerio de gracia. Satanás pudo tan solo herirle el calcañar. ¿Recuerdan esa promesa en el jardín del Edén que se le hizo a Adán y a Eva? Jesucristo, el Mesías, vendría a pisar la cabeza de la serpiente, de Satanás. Con su muerte en la cruz, vendría a quitar la sombra de los ritos levitas sacerdotales, mientras que con cada acto que le humillara Jesucristo e hiciera sufrir, Cristo hería la cabeza de su adversario Satanás. La angustia entonces que el pecado hacía y producía se derramó en el seno del que era sin pecado, es decir, el juicio que a mí me tocaba porque el pecado y su paga es muerte cayó sobre Jesucristo. Entonces, sin embargo, mientras Cristo soportaba la contradicción de los pecadores, pagaba Él en la cruz la deuda del hombre pecaminoso y deshacía la servidumbre en la cual la humanidad había estado sujeta. Recordamos que cuando Adán cesó al pecado y cayó y cedió, entonces Lucifer, Satanás, le quitó la corona del primado a Adán. Ahora, bajo Jesucristo, vendría a quitarle el trono de obscuridad y pondría a Jesucristo un tono y un amable tono de gracia, de redención, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Toda angustia, todo insulto que sufría, obraba para liberar a la humanidad. Si Satanás, el enemigo, hubiese logrado que Cristo cediese tan solamente una vez a la tentación, o que manchase su pureza perfecta por un solo acto o aún por un pensamiento, el príncipe de las tinieblas entonces habría triunfado sobre el garante del hombre, que es Jesucristo.
habría ganado para sí toda la familia humana si hubiese hecho caer a Jesucristo. Pero si bien Satanás podía afligir e infligir, no podía contaminar, podía ocasionar angustia, pero no profanar. Hizo de la vida de Cristo una larga escena de conflicto y pruebas, y sin embargo, con cada ataque iba perdiendo su dominio sobre la humanidad. Con este gran ejemplo de Jesucristo, Satanás temía, pues su reino llegaba al final. En el desierto de la tentación, en el huerto de Getsemaní, en la cruz, nuestro Salvador cruzó armas con el príncipe de las tinieblas. Sus heridas llegaron a ser los trofeos de su victoria en favor de la familia humana. Mientras Cristo pendía, agonizaba, colgaba de una cruz, mientras los malos espíritus se regocijaban y los hombres pecadores le escarnecían y se burlaban, su calcañar fue en verdad herido por Satanás. Pero ese mismo acto aplastaba la cabeza de la serpiente con su muerte en la cruz. Por su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, Satanás, es a saber, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Este acto decidió el destino del jefe de los rebeldes y aseguró para siempre el plan de salvación, no solamente para Judá e Israel, sino para ti y para mí, querido oyente. Al morir, Cristo venció el pecado. Cristo venció el poder de la muerte. Al resucitar, abrió para sus seguidores las puertas del sepulcro. En esa última gran contienda, vemos cumplirse las profecías. Esta le herirá en la cabeza. Jesucristo hiere a Satanás en la cabeza. Satanás hiere, Génesis 3:15, al imperio de gracia en el calcañar con la infame muerte de Jesucristo, pero Él resucitó, venció la muerte. Muy amados, ustedes, nosotros, por eso tiene que haber gozo. Muy amados, hoy ya eres, no en el futuro, no cuando seas más espiritual, no cuando Cristo venga por segunda vez en poder y gloria, no, hoy, martes de noche, si tú te arrepientes y buscas a Dios de todo corazón, hoy ya eres y ya se manifestó lo que has de ser por medio de la fe en Jesucristo. Cuando Él, Jesucristo, vuelva a aparecer en su segunda venida, serás semejante a Él, pero ahora ya eres hija e hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque le veremos tal y como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Nuestro Redentor abrió el camino para que aún el más pecador, el más necesitado, el más oprimido, el más despreciado, pueda hallar acceso al Padre. Escucha, querido amigo, Jesucristo abrió una puerta que nadie puede cerrar. Esa puerta es la puerta del perdón, de su gracia infinita. Mis justicias, por más justo que yo me vea, son trapos de inmundicia. No hay nada que nos haga aceptos ante el Padre, solamente una fe victoriosa en el que salva Yahweh, Jesucristo, que su nombre es Yahweh salva. Jesús, solamente una fe victoriosa en Jesucristo nos da la victoria, nos hace meritores. Jehová, tú eres mi Dios. Lo había profetizado Isaías capítulo 25, versículo 1. Te ensalzaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, porque has hecho maravillas. En el cumplimiento de las 70 semanas, Jesucristo era el centro de esta grande profecía cumplida de Daniel 9. Dice Isaías 25, los consejos antiguos, eres la verdad firme. Oremos. Nuestro Dios y Padre, permite que así como Jesucristo vino y venció sobre Satanás, permite que Él venza sobre nuestro intelecto, sobre nuestra vida pecaminosa, débil que nos sirve. Mora en nosotros, danos un nuevo corazón, perdona todo pecado que hay en nosotros,
No veas lo que somos, pues fallamos y somos débiles. Venos cuando somos cubiertos con el manto de justicia de Jesucristo. Al buscarte, al abrir nuestro corazón a ti, límpianos de toda maldad, perdona nuestra iniquidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.